Karen ya estaba gritando cuando llegó la segunda patrulla. Y no hablo de una discusión acalorada. Hablo de todo, con los brazos en alto y la cara roja. Esto es un drama de primera categoría, justo en medio de nuestra calle sin salida. Gritaba que yo estaba acaparando gasolina, poniendo en peligro al vecindario y negándole el acceso a combustible médico esencial, lo cual, para que conste, es el código de Karen. Quería gasolina gratis para su camioneta. Ahora, mientras ella hace su mejor actuación digna de un Oscar frente a dos agentes muy pacientes, yo estoy allí con recibos literales, galón por galón, con fecha y hora, pagados en su totalidad y almacenados según las normas de seguridad de la Asociación de Propietarios. Mientras tanto, el vecindario observa desde sus porches como si fuera un teatro en vivo. Un tipo al otro lado de la calle incluso tenía palomitas. No bromeo. Se notó el cambio de energía cuando el segundo policía preguntó: «Señora, ¿puede probar algo de esto?». Y Karen, con la visera color pastel ladeada por el viento y el portapapeles temblando en la mano, dice: «No necesito pruebas. Estoy en la junta de la Asociación de Propietarios». Ahí estaba. Esa frase mágica de Karen que convierte un pequeño malentendido en una guerra vecinal a gran escala. Y así ya no estaba lidiando con una vecina entrometida. Estaba enfrentándome a una autoproclamada dictadora de la asociación que se creía la directora de FEMA de nuestro barrio. Creía que su título le daba el poder de exigir combustible gratis, amenazarme con multas y llamar a la policía si no me daba la vuelta. Pero ahí está la cosa. Se equivocó de vecina porque lo que Karen no sabía ese día, mientras intentaba pintarme como una especie de cártel suburbano del combustible, era que lo había estado documentando todo. Cada encuentro, cada amenaza a la asociación, cada publicación sospechosa en Facebook que hacía para poner al vecindario en mi contra. Y lo que ella realmente no sabía era que su pequeño alijo secreto de gasolina, el que escondía detrás de su cobertizo de jardín y vendía a sus vecinos preferidos por debajo de la mesa, estaba a punto de estallarle en la cara. Literal y figurativamente. Pero retrocedamos un poco porque la verdadera historia comenzó 3 días antes cuando se fue la luz. La gasolina escaseó y Karen decidió tomar el control de toda la cuadra o quemarla. Lo intentó. 3 días antes todo estaba tranquilo. Bueno, tan tranquilo como puede estar un vecindario cuando una tormenta tropical deja sin electricidad a medio estado. Habíamos recibido el aviso unos días antes. Se esperaban fuertes vientos, posibles inundaciones y apagones continuos. Así que, como cualquiera con sentido común y mente activa, me preparé. Llené mi generador. Me abastecí de combustible y me aseguré de que mis vecinos, los verdaderos, los que no usan la electricidad de la portapapeles como arma, también tuvieran lo que necesitaban. Primer día después de la tormenta, sin luz, sin aire acondicionado, sin semáforos, solo el zumbido de los generadores y un montón de compras de pánico. Las gasolineras estaban cerradas o con colas de hasta 20 coches. La gente estaba desesperada. Y entonces fue cuando Karen hizo su jugada. Llamó a mi puerta con esa sonrisa falsa y dulce. Ya sabes de qué tipo. Gafas de sol en la cabeza, portapapeles en la mano como siempre. Hola, solo quería ver cómo estabas y bueno, me preguntaba si tenías gasolina de sobra. Solo 1 o 2 galones para el dispositivo médico de mi hija. Oye, no soy cruel. Si alguien lo necesita de verdad, ayudo. Pero Karen, la hija de Karen, tiene 28 años, está sana y vive 2 pueblos más allá. Y ya sabía por otro vecino que Karen había estado conduciendo todo el día con el aire acondicionado a tope, comprando lo esencial en las tiendas. Así que le dije la verdad. Lo siento. Solo tengo lo suficiente para mantener mi refrigerador y congelador funcionando durante los próximos días. Estoy racionando con cuidado. Fue entonces cuando se le desanimó la cara. La sonrisa no se borró. Se congeló como un robot en cortocircuito. Parpadeó, asintió y dijo: «Qué decepción. Creí que éramos vecinos». Y luego se marchó. Sin gracias. Sin adiós. Solo esa extraña energía pasivo-agresiva que dice que te arrepentirás de esto. Lo que no sabía entonces era que no solo estaba molesta, estaba furiosa. Y Karen no se enfada, se organiza. A la mañana siguiente ya no preguntaba. Era amenazante. Pero antes de llegar a eso, déjame preguntarte algo rápido. ¿Desde dónde me ves? Déjalo en los comentarios. Me encanta ver a dónde llegan estas historias. Y dime si alguna vez has lidiado con alguien como Karen, porque si no, abróchate el cinturón. Volviendo a la historia. Esa noche mi generador zumbaba como siempre, luces encendidas, refrigerador funcionando. Incluso tenía un alargador conectado a la casa de mi vecino, mayor.
Necesitaba mantener sus medicamentos fríos. Pero ¿adivina a quién no le gustó eso? A Karen. Se quedó parada al borde de mi entrada alrededor de las 9:00 p.m., mirándome fijamente, sin hablar, sin enviar mensajes, solo observando. Y al día siguiente regresó. Esta vez no con un bidón de gasolina, sino con un portapapeles. Y una advertencia. A la mañana siguiente, Karen volvió a aparecer en mi puerta. Sin sonrisa esta vez, sin falso encanto, solo el portapapeles y un tono que me revolvió el estómago antes de que siquiera abriera la boca. Se aclaró la garganta, como si estuviera a punto de dirigirse a un tribunal, y luego dijo: anoche hablé con la Junta de la Asociación de Propietarios. Están violando las normas de armonía visual y los códigos de seguridad pública. Parpadeé. ¿Para qué? ¿Para evitar que mi comida se pudriera? Señaló con el portapapeles los 2 bidones de gasolina de repuesto que tenía guardados de decente forma segura en un rincón de mi porche, etiquetados, sellados y sobre tapetes de goma ignífuga, como lo hacía medio vecindario. No se pueden almacenar materiales peligrosos a la vista, dijo, con aire de suficiencia, como si me hubiera pillado cometiendo un delito federal. Y el nivel de ruido de tu generador supera los límites de desaceleración de la Asociación de mis propietarios. Voy a presentar una queja formal a menos que... Hizo una pausa. Y aquí es donde la cosa se puso rara. A menos que reconsideres ayudar a tu comunidad, dijo en ese tono pasivo-agresivo que es básicamente chantaje verbal. La miré fijamente. Me estás amenazando con multas si no te doy gasolina. Retrocedió dramáticamente. ¿Disculpa? Nunca. Amenazaría a un vecino. Simplemente digo que todos debemos hacer nuestra parte. Y luego, no bromees, intentó darme una hoja de registro para la contribución de combustible que había impreso con nombres, un horario y cantidades sugeridas. Para donar. Había convertido mi suministro personal de emergencia en un plan de racionamiento vecinal administrado por ella. No tomé el papel. En cambio le dije: Karen, si quieres ayudar a la comunidad, quizás deberías empezar por no amenazar al único generador que funciona en la cuadra. No le gustó. Apretó la mandíbula, entrecerró los ojos y espetó. Estoy en la Junta de la Asociación de Propietarios. Eso significa que puedo presentar una solicitud de cumplimiento. No estás por encima de las reglas. Luego se dio las penotas vuelta y se marchó furiosa, murmurando algo sobre tener derecho a todo y comportamiento peligroso. ¿Tener derecho a todo? ¿En serio? Esa tarde recibí una carta con aspecto oficial pegada en la puerta de mi casa. No por correo. Pegada como si me estuvieran desalojando de la escena de un crimen. Era de la Junta de la Asociación de Propietarios. O eso decía, indicando que tenía 24 horas para retirar los contenedores de combustible visibles o enfrentar multas diarias. Sin firma, sin información de contacto. Solo una nota mecanografiada con una redacción sospechosamente familiar, casi como si la hubiera escrito alguien que cree que una visera pastel cuenta como una insignia de autoridad. Llamé a un miembro de la Junta, uno que me conoce desde hace años, y estaban tan confundidos como yo. No habían enviado nada. De hecho, la asociación no se había reunido en más de una semana. Así que ahora Karen no solo estaba siendo molesta, estaba falsificando avisos oficiales, tratando de intimidarme, tratando de tomar el control de mi propiedad. Todo porque no le di gasolina para gratis. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que no se trataba de combustible. Se trataba de poder. Pensó que podía obligarme a someterme, que si hacía suficiente ruido, movía suficientes portapapeles, y decía suficientes palabras de moda de la Asociación de Propietarios, simplemente le daría lo que quería. Pero la cosa es que no me asusto fácilmente. Así que empecé a documentarlo todo. Fotos, vídeos, llamadas, incluso ese aviso falso. Lo guardé porque presentía que era solo el principio. Y tenía razón. Al día siguiente lo hizo público. Así que a la mañana siguiente abrí la puerta de casa para coger el periódico. ¿Y adivina qué encontré? Un aviso naranja brillante pegado en el buzón. No enviado por correo ni franqueado, simplemente pegado con cinta adhesiva como una multa de aparcamiento pasivo-agresiva. Decía: aviso de infracción de seguridad, almacenamiento de combustible y queja por ruido operativo. Tienes 24 horas para cumplir. Y esta vez estaba firmado por Karen. Debajo había garabateado: presidenta del subcomité de seguridad de la Asociación de Propietarios, que ni siquiera es un cargo real. Fue entonces cuando me di cuenta de que Karen se había autoproclamado miembro de un comité imaginario. Ya no solo fingía hacer cumplir las normas, las estaba creando y no había terminado. Ese mismo día recibí noticias de otra vecina,
una pareja joven que vivía calle abajo, a la que había ayudado a conectar mi generador por una noche para que su bebé recién nacido no se sobrecalentara. Gente amable, tranquila, nunca metidas en líos. Karen había ido a su casa y les había advertido que aceptar energía de fuentes no autorizadas podría ser una violación de las normas energéticas comunitarias. Normas energéticas comunitarias. Esto no es una central nuclear. Es un callejón sin salida con 5 parrillas al aire libre y un castillo inflable el 4 de julio. Pero ahora estaba usando normas inventadas para amenazar a mis vecinos. Fue entonces cuando la cosa se puso personal. Salí a la entrada de mi casa para revisar el generador y allí estaba ella. Karen de pie, de nuevo en el borde de mi jardín. Esta vez tenía el teléfono grabado. No dijo ni una palabra. Solo hizo una panorámica lenta de mi porche, enfocando los bidones de gasolina y murmurando. «Todo esto va a ir en el informe», le pregunté. «¿A quién informar?» Sonrió con suficiencia. A la junta, al jefe de bomberos y quizás a las noticias locales si les interesa que la gente acapare combustible durante una crisis. Me reí, lo cual probablemente no era la respuesta que esperaba, y le dije, «Puedes llamar a quien quieras, pero asegúrate de que también sepan que has estado fingiendo multas». Dejó de grabar. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja y fría. Luego se marchó. Esa misma tarde, otros 3 vecinos se me acercaron en silencio, como si estuviéramos en una especie de movimiento de resistencia de la Asociación de Propietarios, y me dijeron que Karen también los había contactado. Iba de puerta en puerta advirtiendo a la gente que estaba poniendo en peligro el vecindario, infringiendo las ordenanzas de ruido y posiblemente lucrando con la tormenta. Un tipo incluso dijo que insinuó que cobraba por la electricidad, como si me hubiera convertido en un caudillo de los apagones con una cuenta de Venmo. Entonces me di cuenta de que Karen no solo intentaba castigarme, intentaba poner a todo el vecindario en mi contra. Y lo peor, estaba empezando a funcionar. Noté miradas, indiferencia. Un vecino que solía saludarme todas las mañanas de repente evitó el contacto visual. Alguien incluso dejó un comentario, pasivo-agresivo, en mi publicación de Facebook sobre la limpieza de los daños causados por la tormenta. Quizás algunos deberían dejar de creerse mejores que el resto de nosotros. Karen estaba construyendo su narrativa. El tipo generoso con un generador. En su versión de la historia, yo era el villano, acaparando gasolina, haciendo ruido, creando peligro, negándome a compartir. No importaba que nada de eso fuera cierto, porque cuando alguien habla lo suficientemente alto, tiene la confianza suficiente y tiene un portapapeles, la gente empieza a creerle. Pero con lo que Karen no contaba era con que yo ya había empezado a reunir pruebas. Y cuando lo llevó a Facebook fue cuando todo explotó. Empezó con una publicación larga y dramática en el vecindario. Grupo escrito con esa voz perfecta de Karen. Ya sabes a quién me refiero. Me rompe el corazón ver egoísmo en una época en la que la comunidad debería ser lo primero. Nunca dijo mi nombre directamente. Claro que no. Karen es demasiado lista para eso. Pero no le hacía falta. Incluyó una foto borrosa de mi generador, tomada a través de sus persianas con el texto: algunos residentes acaparan combustible y se lucran, mientras que otros se quedan sin él. Incluso añadió etiquetas como comunidad exceso de conveniencia, ser mejor vecino. Y luego vinieron los comentarios. Ay no, ¿quién haría eso? Esto es exactamente lo que le pasa a la gente hoy en día. Escuché que alguien cobraba $20 por galón. Eso último, mentira. Pero no importó. En minutos, la publicación tenía docenas de me gusta y reacciones con caras de enfado. Karen estaba generando indignación como si fuera su trabajo de tiempo completo. Observé el caos que se desataba en mi teléfono, sentado en la oscuridad, irónicamente, porque había apagado el generador por la noche para ahorrar combustible. Y lo peor es que algunos la creyeron. La gente a la que saludé me ayudó a recoger los botes de basura durante la tormenta. Uno incluso me pidió prestada la escalera el mes pasado. Ahora se lanzaban a la sección de comentarios como si yo fuera un ladrón de apagones. Y Karen respondía a todos los comentarios como una mártir. Odio ser yo quien tenga que hablar, pero alguien tiene que hacerlo. Solo espero que la Asociación de Propietarios se tome esto en serio antes de que alguien salga lastimado. Incluso, etiquetó a la asociación en su publicación, que por cierto ni siquiera tiene página oficial de Facebook. Pero de nuevo, los hechos no frenan a Karen. Luego llegaron los mensajes directos. Uno de un vecino que apenas conocía. Oye, no pretendo involucrarme, pero Karen dice que tienes como 10 bidones de gasolina en el garaje y que estás alquilando
Una especie de generador. ¿Es cierto? Ni siquiera sabía cómo responder. Estaba medio riéndome, medio listo para hacer una transmisión en vivo desde mi porche solo para demostrar que no estaba dirigiendo un imperio clandestino de combustible. Pero entonces, y en ese momento todo cambió, recibí un mensaje de alguien que sí conocía. Alguien a quien había ayudado apenas 2 noches antes. Un vecino llamado Cam. Un chico joven, experto en tecnología, bastante callado. Me pidió que le dejara enchufar la nevera unas horas, sin problema. Escribió: Oye, aviso, grabé algo con mi cámara de seguridad, quizás quieras verlo. Abrí el video. Mostraba a Karen en su patio trasero abriendo un pequeño cobertizo de madera detrás de la cerca y sacando 3 bidones rojos llenos de gasolina. Luego, y esta parte se me quedó grabada, le dio uno a otro vecino que le dio dinero. Karen no solo estaba acaparando gasolina, la estaba vendiendo mientras me acusaba de hacer exactamente lo mismo en línea, llamándome egoísta, peligroso y desagradable. No se trataba de gasolina, era una maniobra de poder en toda regla, y estaba usando las redes sociales como un arma. Pero ahora tenía munición, evidencia literal en video, y sabía exactamente cuándo y dónde usarla porque la reunión mensual de la Asociación de Propietarios era en solo 2 días. Y Karen, por supuesto, había planeado hablar. Pensé que la campaña de desprestigio en Facebook sería su gran final. Estaba equivocado. Karen no había terminado, ni de cerca. 2 días antes de la reunión de la asociación, el mismo día que recibí el video de su estafa de gasolina en el patio trasero. Estaba trabajando en el garaje, en mis asuntos, cuando lo escuché. Chirridos de llantas, luego gritos. Salí y vi 2 patrullas de policía llegando, luces encendidas, sin sirenas, solo esa llegada lenta y seria que le dice a toda la cuadra que algo está pasando. Y parada en el centro de la calle, Karen saludando como si acabara de pedir servicio, a la habitación y los policías fueran sus repartidores. No pude escuchar la primera parte de la conversación, pero capté lo suficiente mientras caminaba hacia la entrada de mi casa. Estaba animada, señalando hacia mi casa, alzando la voz, almacenando combustible ilegalmente, creando una situación peligrosa, negándose a cooperar con la asociación de propietarios y lo peor, posiblemente vendiendo gasolina para obtener ganancias durante una emergencia declarada. Me quedé paralizado. ¿En serio le acababa de decir a la policía que estaba dirigiendo un negocio clandestino de combustible? Uno de los agentes, un joven con una libreta, se giró hacia mí y dijo: Señor, hemos recibido una queja sobre almacenamiento inseguro de combustible y posible especulación con los precios. ¿Le importa si hablamos un momento? Karen intervino, de inmediato gritando: Está acaparando. Tiene docenas de galones ahí mismo, a la vista de todos. Se negó a compartir conmigo cuando le pedí solo una pequeña cantidad para las necesidades médicas de mi hija. Respiré hondo y señalé los 2 bidones de gasolina que tenía, todavía sellados, todavía etiquetados, todavía exactamente donde habían estado durante 3 días. Acompañé a la gente, le entregué los recibos que había impreso y los prendé a los bidones. Sí, ya estaba preparado y con calma le expliqué que los había estado usando para alimentar mi refrigerador, mi ventilador y para ayudar a unos vecinos mayores. Nada de ventas, quejas por ruido ni infracciones. El policía más joven asintió. ¿Los tienes afuera a propósito? Ventilación, dije. La seguridad es lo primero. El agente mayor, mientras tanto, observaba a Karen. Su expresión era escéptica. Ella seguía despotricando sobre las ordenanzas, sobre la distribución de energía no autorizada, sobre la decadencia moral de los vecinos egoístas. Fue entonces cuando la interrumpió. Señora, dijo, ¿tiene alguna prueba de que este residente vendiera combustible? Karen parpadeó. He oído que sí, la gente habla. ¿Tiene nombres? No necesito nombres. Estoy en la junta de la asociación de propietarios. Y ahí estaba de nuevo. Esa frase mágica de Karen, como si pensara que esas 4 letras le daban más autoridad que el propio departamento de policía. El agente más joven se volvió hacia mí, intentando claramente no poner los ojos en blanco y dijo: Mire, no estamos aquí para escalar nada. Solo necesitábamos comprobarlo. Todo parece estar bien. ¿Estás bien? Karen jadeó, literalmente jadeó y gritó: ¿Entonces vas a dejar que ponga en peligro a todo nuestro vecindario? Señora, dijo el policía mayor, ya has hecho llamadas similares antes. No vemos ninguna infracción aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la primera vez que hacía esto. Llevaba meses, quizás años, haciendo de supervisora de la asociación de propietarios con la policía. Y ahora
Estaba oficialmente en la lista de ¿saben quién es? Mientras regresaban a sus coches, oí murmurar a la menor. Deberíamos empezar a cobrarle la gasolina, dijo Karen atónita, mientras el resto de la calle observaba tras cortinas y puertas mosquiteras. Alguien del otro lado de la calle, todavía no sé quién, dijo lo suficientemente alto como para oír. Esto se está haciendo viral. Y se hizo porque envié las grabaciones de la cámara de seguridad todas a la junta de la Asociación de Propietarios esa noche. No solo el vídeo de Karen llamando a la policía, sino el que me envió Cam. El de Karen vendiendo gasolina detrás de su cobertizo y le adjunté una frase. Estaré en la reunión el jueves. Así que la cuestión con Karen es que es ruidosa, presumida y cree de verdad que siempre va 5 pasos por delante de los demás. De lo que no se dio cuenta fue de que mientras ella estaba ocupada llamando a la policía, publicando reglas falsas en Facebook y repartiendo multas falsas como si fueran dulces de Halloween, yo preparaba discretamente su caída. Retrocedamos un poco al video que me envió Cam. La prueba irrefutable mostraba a Karen con la claridad del día entrando en su patio lateral, abriendo un pequeño cobertizo de madera detrás de sus rosales y sacando no 1 ni 2, sino 3 bidones de gasolina llenos. Los enrolla en un carrito, los cubre con una toalla y los lleva a la entrada. Y entonces, lo mejor de todo, su vecino Rick se acerca y le da el dinero. Nada sutil, sin apretón de manos, sin agradecimientos, solo una transacción literal de gasolina por dinero. A plena luz del día, como si estuviera dirigiendo un mercado negro en temporada de tormentas. Ni siquiera tuve que editar la grabación. Era así de claro. Simplemente recorté el clip, le añadí una marca de tiempo y lo guardé en una memoria USB. Pero no había terminado. Empecé a recopilar otros recibos, no literales, sino de testigos. Contacté con los vecinos a los que Karen había acosado, con amenazas y advertencias. La joven pareja a la que intimidó. La anciana a la que le dijo que no aceptara mi ayuda. Incluso el tipo al que intentó encontrar por usar un alargador exterior. Todos tenían capturas de pantalla, mensajes. Algunos incluso tenían grabaciones de la Ring Cam de ella subiendo a sus porches, portapapeles en mano, recitando reglas que no existían. Y adivina qué. Todos estaban más que felices de asistir a la reunión de la Asociación de Propietarios conmigo. Karen había pasado la última semana intentando ser la reina del callejón sin salida. Y ahora los vecinos se estaban reuniendo. Pero aquí está la parte que lo hizo realmente poético. Mientras organizaba esta pequeña rebelión silenciosa, Karen seguía hablando de más en el grupo de Facebook. Publicó otra actualización. He hablado con las autoridades y los líderes de la Asociación de Propietarios. Se tomarán medidas contra ciertos residentes que nos están poniendo a todos en peligro. Debemos permanecer unidos. Limpiemos nuestra comunidad. Docenas de me gusta, algunos comentarios de vamos, chica, y una respuesta que casi me hizo esnifar. El café. Karen para presidenta de la asociación. Ella respondió, quizás algún día. Eso, el algún día, terminó 3 días después porque la reunión de la Asociación de Propietarios estaba a punto de convertirse en su última actuación. Y lo mejor de todo, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La reunión se celebró en la casa Club Comunitaria, la misma sala beige donde solemos discutir sobre los contenedores de basura y votar sobre los presupuestos para los fuegos artificiales. Pero esa noche parecía un tribunal. Llegué temprano con mi carpeta de pruebas, el vídeo de Cam en una memoria USB y una sonrisa tranquila, casi peligrosa, de esas que se ponen cuando sabes que la verdad está a punto de golpear más fuerte que cualquier discusión. Karen llegó pavoneándose 15 minutos tarde, por supuesto, portapapeles en mano, con un blazer rosa pastel y su característica visera blanca como si fuera una corona. Saludó con aire de suficiencia a sus fieles seguidores de Facebook y luego se sentó cerca del frente como si estuviera a punto de dar una charla TED sobre liderazgo vecinal. La junta abrió la reunión. Estaban tensos. Se notaba que habían visto el vídeo que envié, pero no empezaron con él. Dejaron que Karen hablara. Primero, ¿grave error? En realidad no. Ella sí. Lo que las Karens hacen mejor. Monologó en voz alta. Durante la última semana he documentado repetidas violaciones de los protocolos de seguridad de nuestra asociación de propietarios. Un residente, cuyo nombre no revelaré, almacenó combustible peligroso, perturbó la paz con un generador y se negó a compartir recursos en nuestro momento de necesidad. La gente se removió en sus asientos, algunas miradas de reojo. Una mujer susurró. Sigue con esto, continuó Karen.
Incluso tuve que involucrar a la policía 2 veces porque temía por nuestra seguridad. Le pido a la Junta que emita una citación formal y, si es necesario, inicie un proceso para la suspensión temporal de sus privilegios de residencia. ¿Privilegios de residencia? ¿Qué significa eso? Intentaba desalojarme de mi propia casa. Levanté la mano con calma y serenidad. La Junta asintió. Me puse de pie, caminé hacia el frente y dije: antes de que la Junta lo considere, me gustaría compartir algo. Conecté la cámara USB y el video comenzó a reproducirse en la pantalla del proyector. La sala quedó en silencio sepulcral. Allí estaba Karen en cámara abriendo su cobertizo, sacando bidones de gasolina, llevándolos a la entrada, aceptando dinero. No solo estaba rompiendo las reglas, estaba haciendo exactamente lo que acusaba a todos los demás. Y no estaba ayudando a la comunidad. Se estaba lucrando. Exclamaciones de asombro. Alguien en la parte de atrás dijo: ¿ese es su patio? Otro susurró: ya está. Karen se puso de pie de golpe. Eso es ilegal. No pueden grabarme. Esto es acoso. Esto es manipulación. El presidente de la Junta respondió con calma. De hecho, esta grabación la proporcionó voluntariamente un vecino y claramente muestra mala conducta. Karen, siéntate. Pero no lo hizo. Se dirigió furiosa hacia el frente, con la cara roja, señalando en todas direcciones, pero nunca a sí misma. Todos se están volviendo contra mí. He liderado esta comunidad. Nos he mantenido a salvo. Deberían agradecerme. Y ahí fue cuando sucedió. El momento inolvidable. Alguien, aún no tengo ni idea de quién, se levantó de la última fila y dijo: deberían arrestarla. Eso la hizo callar. El presidente de la Junta se aclaró la garganta. Con efecto inmediato, Karen queda destituida de todo cargo de liderazgo voluntario. Tiene prohibido hablar en nombre de la Asociación de Propietarios en cualquier función oficial, y esta Junta revisará sanciones adicionales. La sala estalló. Aplausos, risas. Un hombre literalmente chocó el puño con su esposa. Karen intentó hablar de nuevo, pero el presidente de la Junta la interrumpió. Karen, esta reunión ha terminado. Por favor, salgan del edificio. Salió pisando fuerte, sin portapapeles, sin electricidad, sin público. Solo el sonido de sus propios pasos resonando por el pasillo. Y los demás nos quedamos, sonreímos, suspiramos, porque la reina del portapapeles finalmente había sido destronada. A la mañana siguiente el vecindario se sentía diferente, más luminoso, más tranquilo, sin notas de enojo pegadas en los buzones, sin recordatorios de la Asociación de Propietarios apareciendo misteriosamente en las puertas de la gente, sin viseras pastel asomando por las esquinas como un dron de vigilancia. Karen se había ido. Bueno, no literalmente. Seguía viviendo, en la cuadra, pero su poder se había evaporado. La Junta de la Asociación de Propietarios actuó con rapidez. Esa misma semana enviaron un aviso oficial a todo el vecindario. Karen, con apellido omitido, ha sido destituida permanentemente de todos los cargos de la asociación y tiene prohibido presionar o hacer cumplir las interpretaciones de las normas en nombre de la Junta. En otras palabras, a Karen se le prohibió volver a fingir ser policía, pero no se quedó ahí. ¿Recuerdan a todos esos vecinos a los que intimidó y amenazó? ¿A los que intentó asustar con normas falsas y la jerga de la asociación? Se pusieron duros. La gente empezó a compartir sus experiencias públicamente. Un vecino publicó una captura de pantalla de los mensajes directos amenazantes de Karen. Otro subió un vídeo de ella colándose en el jardín de alguien para medir la altura de la valla con una regla. A las 6:45 a.m., la bandeja de entrada de la asociación se llenó de mensajes. La Junta tuvo que enviar un segundo correo electrónico pidiendo a los residentes que limitaran sus futuras comunicaciones a incidentes documentados. Así de sucios fueron los comentarios. Y entonces llegó la guinda del pastel. ¿Recuerdan a la gente a la que Karen le vendió gasolina? Sí, llamaron a la puerta. Uno de ellos, Rick, el del video, le exigió un reembolso, alegando que le había cobrado de más por combustible viejo. Otro vecino la acusó de especulación durante una emergencia declarada y amenazó con denunciarla a la ciudad. Y alguien lo hizo. 2 semanas después, un inspector de incendios se presentó en su casa, con placa de verdad y portapapeles de verdad, y le emitió una multa por almacenamiento inadecuado de combustible. Tuvieron que vaciar y desmantelar el cobertizo detrás de sus rosas. La cosa mejora porque, al parecer, Karen había estado usando ese cobertizo no solo para gasolina,
sino para otras cosas que la asociación de propietarios desconocía. Latas de pintura viejas, tanques de propano, incluso una cortadora de césped averiada que había estado ocultando de las autoridades. Así que ahora no era solo la antigua tirana de la asociación de propietarios, era la carga del vecindario. La gente dejó de hablarle. Incluso su pequeño club de fans de Facebook guardó silencio. Algunos le dieron me gusta a su publicación discretamente. Uno de sus mayores seguidores incluso borró el comentario sobre Karen para presidenta. Y yo no dije ni una palabra. No lo necesitaba. Cada vez que pasaba por delante de su casa, la veía asomándose por las persianas, observando sin poder hacer nada. Y lo mejor de todo, la Junta de la Asociación de Propietarios me pidió que ayudara a redactar unas normas de seguridad para compartir recursos en caso de emergencia, para que este tipo de caos no volviera a ocurrir. Curioso cómo funciona eso, ¿verdad? El tipo al que intentó incriminar como acaparador y un peligro ahora ayuda a definir las políticas comunitarias. Karen intentó dirigir el barrio como si fuera su reino personal, pero al final perdió lo que más anhelaba, el control. Un mes después, la asociación instaló algo nuevo en la entrada de nuestro barrio. No era una valla, no era una cámara de seguridad, era un cobertizo, una pequeña estación de suministros de emergencia comunitaria, de construcción impecable y aprobada por la asociación. Dentro había extintores, algunos botiquines de primeros auxilios, cargadores solares y, sí, bidones de combustible, cerrados, vigilados y compartidos de forma justa. Justo al lado, colgado en un poste, había un elegante letrero metálico. Decía, para vecinos, no para tiranos. Esa línea la escribí yo. La Junta me pidió que ayudara a diseñarlo todo. Dijeron que querían reconstruir la confianza y borrar el miedo que Karen dejó atrás. Y sí, acepté. No por despecho, ni siquiera por el simbolismo, sino porque me pareció correcto. Karen había pasado años tergiversando las reglas, manipulando el miedo e intentando convertir un barrio tranquilo en su propia dictadura de la asociación de propietarios. Pero cuando la gente se alzó, cuando compartimos la verdad, su poder se derrumbó. Y ahora, en lugar de pelearnos por gasolina y chismes, nos ayudamos mutuamente. Conversaciones reales, comunidad real. Es curioso lo rápido que cambian las cosas, cuando el portapapeles se aleja de las manos equivocadas. En cuanto a Karen, sigue viviendo aquí, pero ahora camina rápido. Sin visera, sin portapapeles, sin títulos falsos. Y cada vez que pasa por la caseta de emergencia, tiene que mirar ese pequeño letrero para vecinos, no para tiranos. Justicia poética. Sí, pero más que eso es un recordatorio de que cuando alguien abusa del poder en tu comunidad, no tienes paz que callarte. Documentas. Te levantas, traes los recibos y cuando llega el momento le das al play. ¿Quieres más historias como esta? Haz clic en la lista de reproducción en tu pantalla ahora mismo para más historias de venganza demenciales. Cada una es salvaje y 100% satisfactoria. Y oye, si alguna vez has lidiado con una Karen así, cuéntamelo en los comentarios.